Buenas, queridos hermanos y amigos, una vez más compartiendo en este su programa Fe y Razón, que es un programa que dedicamos la gloria y la honra a nuestro Señor Jesucristo. Traemos temas que tienen que ver con análisis histórico, científico, filosófico, teológico, pero fundamentándonos en la palabra de Dios. Y como todos los jueves, nuestro querido hermano y amigo, el licenciado Julián Musa, trayéndonos temas que tienen que ver con la organización de la iglesia, que tiene que ver también con falsas doctrinas y falsos profetas, maestros, pastores, bueno, que tiene que ver básicamente con el desarrollo del cristianismo, el desarrollo de la cosmovisión que nosotros tenemos para servir a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y hoy un tema interesantísimo, el orden y las autoridades de la iglesia, cómo está conformado, cómo surge esto a nivel histórico. Adelante, querido hermano Julián, con el tema. Dios te bendiga. Hola, Carlos. De verdad que siempre es un gozo compartir como cada jueves contigo y con todos aquellos que sintonizan el programa Fe y Razón, ya sea por Señal de Vida, Canal 34, y que también están a través de la página, tu canal de YouTube, el canal de este programa, el canal de Fe y Razón, en donde hemos estado compartiendo diversos temas. Hoy, como tú dices, vamos a ver qué la Biblia nos muestra sobre las autoridades de las iglesias. Nos referimos, el Señor tiene una iglesia que es su cuerpo y está diseminada en el mundo entero. Son todos aquellos que han sido regenerados por medio de la obra del Espíritu Santo, que es el resultado de recibir a Cristo en nuestros corazones, donde se efectúa esa obra de arrepentimiento, donde la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado, y a partir de ese momento el Espíritu Santo viene a hacer morada y hace la obra de regeneración en nuestras vidas, nos da una nueva vida, como dice la palabra de Dios en 2 Corintios 5:17, que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. El Señor viene a nuestra vida, regenera nuestro ser interior y nos hace parte de esa familia. Ahora bien, la iglesia del Señor Jesucristo, que estamos en diferentes países del mundo, estamos distribuidos los salvados, pues Dios ha establecido lo que es la iglesia local, o sea, esa comunidad de fe donde nosotros pertenecemos, donde nosotros somos formados, donde se desarrollan nuestros dones, donde tenemos líderes establecidos por Dios para ayudarnos a crecer en el Señor, para desarrollar la obra del ministerio, o sea, aquello por lo cual Dios nos escogió desde antes de la fundación del mundo, aquel servicio que vamos a hacer en la obra de Dios. Y Dios ha establecido lo que son las iglesias locales. Iglesias locales nos referimos a las diferentes congregaciones cristianas que se fundamentan en la palabra de Dios, que están en diferentes localidades. O sea, por ejemplo, si uno vive en la capital, uno va a congregarse en una iglesia local que está en la capital. Si una persona vive en Santiago, buscará una iglesia local en Santiago, que es una provincia de República Dominicana. Entonces, lo que queremos decir es que Dios ha establecido para el crecimiento, para la ayuda espiritual, para la estimulación de lo que es estimularnos los unos a los otros para seguir adelante, para la fe, las buenas obras. Dios ha establecido iglesias locales. Esas iglesias locales, el Señor ha establecido quiénes son las autoridades de esa iglesia. Nosotros, este programa, Carlos, y ustedes que están ahí, viene como resultado de nosotros haber hecho un análisis de 3 programas hablando sobre los falsos apóstoles, porque hay una corriente relativamente reciente que habla de que la autoridad de las iglesias locales, de lo que yo acabo de mencionar,
debe de estar guiada, dirigida por apóstoles y profetas. Y pudimos ver en esos programas de que la sucesión, sobre todo la apostólica, que fue el enfoque que le dimos, del liderazgo de apóstoles para las iglesias locales, no hay tal cosa como sucesión de apóstoles. Ahora bien, en el Nuevo Testamento, y aquí vamos a entrar ya en materia, en el Nuevo Testamento solo se reconocen dos tipos de autoridades de las iglesias y son aplicables a todas las generaciones. Y decimos eso porque la sucesión de estas autoridades lo muestra la Biblia. Y estas autoridades fueron establecidas por los apóstoles como representantes, voces de Dios en la época cuando estuvieron aquí en la tierra, que fueron utilizados como instrumentos de Dios para poner los fundamentos de la iglesia, para establecer las doctrinas de la iglesia. Y dentro de esas doctrinas está el establecimiento de aquellos que son autoridades en la iglesia. Y esta sí es una sucesión que fue practicada desde el inicio del cristianismo, fue practicada por los primeros cristianos, también por los cristianos después de la era apostólica, y que ha sido una sucesión legítima a la luz de la palabra. Y nos referimos a dos ministerios de autoridad. Número uno, los pastores, quienes dirigen y alimentan el pueblo de Dios, y los diáconos, que son los servidores. Entonces, no sé, Carlos, si tienes algún comentario antes ya de entrar en materia con los pastores. Sería con lo que queremos comenzar este programa. Sí, Julián, bueno, el orden jerárquico de la iglesia, ¿en qué momento uno puede decir que comenzó a establecerse? Pudiéramos decir que en el momento en que Jesús establece los 12 apóstoles, o en el momento en que en el día de Pentecostés el Espíritu Santo llega y a partir de ahí se comienza a expandir el evangelio ya de manera abierta, y fruto de eso, entonces, a través de la predicación de los apóstoles y los demás hermanos, se comienza a dar esas responsabilidades en la iglesia. ¿O podemos decir que fue mucho antes, en el Antiguo Testamento? O sea, ¿cómo nosotros podemos establecer un momento en la Biblia? Me gustaría partir por ahí. No sé si tú quisieras que lo hiciéramos así. Podemos conversar sobre eso. Realmente, en este plano de lo que estamos hablando, de lo que tiene que ver con los pastores, con los diáconos, esto se da en la era de los apóstoles. O sea, el Señor establece apóstoles, pero evidentemente esos apóstoles iban a tener que partir de esta tierra. O sea, eso es una realidad, porque iba a llegar el momento donde ellos iban a ir a la presencia del Señor y la iglesia tenía que continuar. Entonces, por eso es que Dios establece una sucesión de ese liderazgo, pero no en la misma medida de ese liderazgo. O sea, el Señor establece un liderazgo que va a hacer una sucesión de ese liderazgo apostólico, pero no desde una perspectiva de poner fundamentos a la iglesia, no desde una perspectiva de traer nuevas revelaciones, no desde una perspectiva de ser voz literal de Dios, sino que va a partir de lo que los apóstoles, y previo a los apóstoles, los profetas, pusieron como fundamento de la iglesia. Los pastores vienen siendo como dentro de sus funciones, está ser administradores de la iglesia, y también dentro de sus funciones está alimentar a la iglesia
con las verdades ya reveladas de la palabra. O sea, la iglesia necesitaba continuar hacia adelante. Y hay un principio en la palabra de Dios, en toda la palabra de Dios, y es el orden. El orden forma parte de todas las instituciones que Dios ha establecido, desde la familia, el Estado, cuando en el Antiguo Testamento, cuando vemos el establecimiento ya de los reyes, en el Nuevo Testamento el tema de los apóstoles, y ya en la partida de los apóstoles, pues entonces ya entran estos ministerios para ser autoridades de las iglesias locales con la finalidad de poder continuar aquello que se empezó con los apóstoles. Y por ejemplo, nosotros lo vemos eso en Hechos 14:23, dice, y constituyeron ancianos, eso es apóstol, eso es pastor, y constituyeron pastores, ancianos, en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. O sea, vemos aquí a los apóstoles constituyendo pastores en la iglesia, porque los apóstoles no estaban en una sola iglesia local. Los apóstoles se encargaban de visitar las iglesias. Entonces, esas iglesias, cuando ellos no estaban ahí, necesitaban un liderazgo. Y ese liderazgo es el ministerio pastoral. Los apóstoles no estuvieron fijos todo el tiempo en una iglesia. O sea, sí podemos ver el caso del apóstol Pablo, que hubo una de las iglesias que duró como 3 años en un momento determinado, pero no era fijo, porque ellos iban a las diferentes iglesias, tenían la misión de velar por todas las congregaciones, las iglesias locales. Entonces, vemos aquí en Hechos 14:23 cómo ellos constituyen pastores para que dirijan esas iglesias, para que estén ahí con esas iglesias, y eso lo hicieron habiendo orado y con ayunos. O sea, no fue algo, vamos a buscar, este va a ser pastor, aquel va a ser pastor, no. Hubo oración, hubo búsqueda de Dios, discernimiento de lo que Dios, de a quienes Dios quería que se pusieran como pastores. Sí, bueno, vamos a la primera pausa, Julián, pero es un buen inicio porque eso nos ayuda a entender en qué momento comienza a desarrollarse la responsabilidad interna, ¿no?, en la conformación de la iglesia, cuando los apóstoles que estaban organizando las distintas congregaciones, pues estaban organizando a los ancianos que serían los pastores, ¿verdad? Los ancianos, los pastores, y que los que son pastores no son apóstoles es decir, con la característica de los 12 apóstoles, sino que ellos, siendo pastores, iban a estar dirigiendo la iglesia, dirigiendo la grey del Señor, pero no con ese título de apóstol. Eso queda claro. Y en el momento en que comienza a surgir esa organización, pues se da, obviamente, ya cuando el Señor los envía a todo el mundo para conformar las distintas iglesias. Cuando volvamos después de esta primera pausa, continuamos con este interesante tema. Hola hermanos y amigos, este es su programa Fe y Razón, un programa dedicado al análisis de temas históricos, científicos, filosóficos, teológicos, pero sobre todo fundamentados en la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Pueden suscribirse en nuestro canal Fe y Razón 34 en YouTube, nuestro canal de YouTube Fe y Razón 34. Darle a la campanita de notificaciones y así recibir todos los programas que hemos realizado para todos ustedes y que formen parte de la familia de Fe y Razón. También pueden contactarnos en Facebook en nuestra página Ciencia y Teología, nuestra página de Facebook Ciencia y Teología, y también contactarnos por WhatsApp al teléfono 829-602-7739. El teléfono 829-602-7739. Fe y Razón, un programa fundamentado en la palabra de nuestro Señor Jesucristo.
Bien, continuamos en su espacio Fe y Razón compartiendo el tema de el orden y las autoridades de la iglesia con nuestro hermano el licenciado Julián Musa, como todos los jueves, ayudándonos a tener un poquito más de discernimiento de la palabra de Dios. Julián, cualquiera puede ser pastor. Ya vimos, ya tú nos explicaste cómo se introduce, ¿verdad? Cómo va ese origen de la iglesia creciendo, organizando a los pastores, que son los ancianos, cómo los apóstoles iban por todas partes en el Imperio Romano a establecer la estructura que el Señor Jesucristo les mandó, ¿verdad? Y a través del Espíritu Santo, dándoles ese discernimiento. Pero cualquiera puede ser pastor, o sea, no hay requisitos, o sí hay unos requisitos específicos. Sí, claro, claro, eso es una buena pregunta porque realmente hay requisitos bíblicos para una persona ser pastor. Un paréntesis que quiero hacer aquí es que cada vez que veamos en la Biblia anciano, pastor y obispo, está hablando del mismo ministerio, que es el ministerio pastoral. Lo que pasa es que cuando habla de ancianos no es porque eran viejitos o son viejitos que se están cayendo, no. Lo que pasa es que anciano se refiere a que una de las cualidades de ese ministerio es que sea maduro espiritualmente. Cuando habla de obispo es porque esa palabra tiene que ver con sobrever, o sea, que tiene que como que velar, como cuando alguien está parado en una torre sobreviendo las cosas, mirando, teniendo, por ejemplo, en una ciudad, mirando que los enemigos vienen y está sobreviviendo para evitar que el peligro llegue a aquellos que viven en esa ciudad. O sea, hay una cualidad de ese ministerio que es mirar, estar atento, velando por esas almas, digamos, con esa finalidad de protección. Y está la palabra, pues, pastor, que tiene que ver con esto de alimentar y de dirigir este pueblo del Señor. O sea, son características de un mismo ministerio que indistintamente en la Biblia aparecen los nombres en diferentes lugares, pero está hablando del mismo ministerio. Yo creo que eso es muy importante para que no haya una confusión ni pensemos que son tres cosas diferentes. Entonces, requisitos para ser pastor. Primera de Timoteo 3, del 1 al 7, vemos aquí como el apóstol Pablo escribe a Timoteo, y son palabras también para la iglesia del Señor, y dice, la siguiente declaración es digna de confianza. Si alguno aspira a ocupar el cargo de anciano en la iglesia, desea una posición honorable. Por esta razón, un anciano debe ser un hombre que lleve una vida intachable. Debe serle fiel a su esposa. Debe tener control propio, o sea, dominio propio de sus impulsos, de sus emociones. Vivir sabiamente, o sea, vivir conforme a la revelación de la palabra de Dios. Y tener una buena reputación ante quienes los rodean. Con agrado debe recibir visitas y huéspedes en su casa y también tener la capacidad de enseñar. Tiene que ser una persona que ha sido formada en el Señor y que tiene la capacidad de enseñar correctamente las verdades establecidas en la palabra, la sana doctrina. No debe emborracharse, ni ser violento, ni ser una persona impulsiva. No puede ser una persona impulsiva. Debe ser amable. No debe buscar pleitos, persona de conflicto con los demás, ni amar el dinero. Debe dirigir bien a su propia familia. Estamos mirando la palabra, ¿eh? Y que sus hijos lo respeten y lo obedezcan. Pues si un hombre no puede dirigir a los de su propia casa, ¿cómo podrá cuidar la iglesia de Dios? O sea, eso tiene muchísimo sentido. Si en la casa no puede dirigir, ¿cómo va a dirigir una iglesia? Un anciano no debe ser un nuevo creyente.
un anciano no debe ser un nuevo creyente, porque podría volverse orgulloso, ya que está en un cargo de autoridad y pudiera eso llevarlo a que se vuelva arrogante y orgulloso y desvirtuar, ¿verdad? Lo que tiene que ver con para qué es ese ministerio. Entonces dice, no debe ser un nuevo creyente porque podría volverse orgulloso y el diablo lo haría caer. O sea, Satanás lo haría caer porque el enemigo de nuestras almas está al acecho. Además, la gente que no es de la iglesia, o sea, digamos, la comunidad que rodea esa iglesia, o la gente que ha tenido contacto con este pastor, debe hablar bien de él para que no sea deshonrado y caiga en la trampa del diablo. Claro, un paréntesis. O sea, una cosa es, la palabra de Dios dice, bienaventurados somos cuando hablen de nosotros mintiendo. Pero cuando lo que se está hablando no es producto de la mentira, eso hace que ese pastor caiga en descrédito con los de afuera. Y eso es una trampa de Satanás. Eso es un daño para el evangelio. Entonces, hay otro texto, Carlos, que fue el apóstol Pablo que escribió. Estamos hablando Timoteo, que estuvo en su obra en Éfeso, y aquí vemos a Tito, quien estaba en la isla de Creta, y dice en Tito 1 del 5 al 9, te dejé en la isla de Creta para que pudieras terminar nuestro trabajo ahí y nombrar ancianos en cada ciudad, tal como te lo indiqué. El anciano, el pastor, debe llevar una vida intachable. Mira cómo se repite eso de nuevo, porque era una línea de requerimientos. Tiene que serle fiel a su esposa y sus hijos deben ser creyentes, que no tengan una reputación de ser desenfrenados ni rebeldes. Pues un anciano es un administrador de la casa de Dios. Mira cómo le llama a la iglesia local, casa de Dios. Y debe vivir de manera intachable. No debe de ser arrogante, prepotente, creerse superior a los demás, ni iracundo, una persona de esa, como decimos aquí en República Dominicana, de mecha corta, ni emborracharse, ni ser violento, ni deshonesto con el dinero. No puede ser deshonesto con el dinero. Al contrario, debe recibir huéspedes en su casa con agrado y amar lo que es bueno. Debe vivir sabiamente y ser justo, no tener acepción de personas. Tiene que llevar una vida de devoción y disciplina, una vida consagrada, una vida de oración, una vida de estudio de la palabra, una vida de la búsqueda de las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Debe tener una fuerte creencia en el mensaje fiel que se le enseñó. O sea, debe estar convencido de que la palabra de Dios es la palabra de Dios. Entonces, si él está convencido, dice el texto, entonces podrá animar a otros con la sana enseñanza y demostrar a los que se oponen que están equivocados. O sea, tiene que ser una persona que realmente crea en la palabra de Dios de verdad. Entonces, Carlos, esos son requisitos bíblicos para una persona ser pastor. Cabe resaltar aquí también que es importante compartirlo, que en la Biblia, cuando habla de los requisitos para pastor, menciona que debe ser un hombre. O sea, no vemos en ningún lado de las Sagradas Escrituras el establecimiento de mujeres pastores, de pastoras. Yo sé que esto puede sonar un poquito duro para algunos, pero no vemos eso en la palabra. O sea, lo que vemos es que tiene que ser marido habla de fiel a su esposa. No vemos que diga y también fiel a su esposo cuando son mujeres. O sea, por eso creemos a la luz de la Biblia de que el ministerio pastoral ha sido establecido para hombres.
Eso no quiere dejar dicho que Dios hace excepción de personas, no quiere dejar dicho que Dios menosprecia a la mujer, porque la mujer tiene un papel sumamente importante en la iglesia local. Tiene papeles muy importantes. Y así como hay hombres que Dios no llama al pastorado, porque también tenemos que estar claro, hay hombres que Dios no lo llama a ser pastores, que no van a ser, por ser hombre no es que se es pastor. O sea, aquí estamos hablando de los requisitos. Y hay otras cosas que vamos a hablar más adelante, pero hay hombres que Dios no lo llama a ser pastor. Entonces, no es que Dios está haciendo acepción de personas, es que Dios ha establecido, porque eso es parte de su soberanía, de que los pastores sean hombres. Claro, hombres que tengan una mujer al lado, que sea una mujer de Dios, que sea un complemento para ese pastor y que sea un apoyo en la vida de ese pastor. No por una mujer, porque aquí en Latinoamérica, Carlos, se da que ya porque un hombre es pastor, la mujer inmediatamente pastora. Como que o sea... Como si fuera heredado, como si fuera que... Un derecho adquirido por matrimonio. Ajá, eso sí, como si fuera un derecho adquirido. O sea, si Dios llamó a Juan Pérez a ser pastor, ya su esposa es pastora. No. Ella es la esposa del pastor. Y ella sí puede servir en la iglesia, en ministerios, para apoyar la iglesia. Claro que sí. Ahora bien, ella no es pastor. Eso es como cuando uno se gradúa, por decirte algo. La esposa de un médico no es médico. No es médico. Ella no es médico si no estudió medicina. Porque ser esposa de un médico es médico. No. Entonces, la esposa de un pastor es la esposa de un pastor. No sé si tú tienes algún comentario en esta parte, antes de entrar a otro aspecto muy importante del ministerio pastoral. Bueno, pero aquí te quise presentar, Carlos, y a ustedes, los requisitos. Recuerden que todo lo que yo hablé aquí no fue que yo me lo inventé, yo leí la Biblia. Esta es la Biblia, claro que sí, claro que sí. Y de hecho, cuando volvamos después de esta siguiente pausa, Julián, sí vamos a profundizar un poquito más ahí, pero yo te iba a decir, cuando tú mencionaste lo del pastorado entre la mujer y el hombre, siempre hay algunos argumentos que tratan de defender el pastorado de la mujer y se van a la Biblia, pero en la conformación, ¿verdad? En el orden para ser pastor, se deja bastante claro en una frase que dice marido de una sola mujer. Entonces, cuando dice marido de una sola mujer, ya automáticamente te está dando el contexto de la organización pastoral, porque fuese como tú dijiste, entonces dijera marido de una sola mujer y vamos a decir, esa mujer que tú dices, esposa de un solo hombre. Entonces, la Biblia es bastante clara cuando está dando la organización. Cuando el Señor da la organización a través del Espíritu Santo, es bastante claro, no deja cabos sueltos. Eso es muy importante, porque yo mismo digo, bueno, pero ¿será que estaría hablando en plural? Pastores, entonces ahí están pastores y pastoras. No, es que el orden, el detalle, ¿verdad? Y el contexto de ese orden ya lo deja claro. Ya lo deja claro. Bueno, para mí por lo menos está claro ahí en la palabra de Dios. Cuando volvamos después de esta siguiente pausa, continuamos con este interesante tema. Hola hermanos y amigos, este es su programa Fe y Razón, un programa dedicado al análisis de temas históricos, científicos, filosóficos, teológicos, pero sobre todo fundamentados en la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Pueden suscribirse en nuestro canal Fe y Razón 34 en YouTube, nuestro canal de YouTube Fe y Razón 34. Darle a la campanita de notificaciones y así recibir todos los programas que hemos realizado para todos ustedes y que formen parte de la familia de Fe y Razón. También pueden contactarnos en Facebook en nuestra página Ciencia y Teología, nuestra página de Facebook Ciencia y Teología, y también contactarnos por WhatsApp al teléfono 829-602-7739. El teléfono 829-602-7739. Fe y Razón, un programa fundamentado en la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Bien, continuamos en su espacio Fe y Razón, compartiendo con el licenciado Julián Musa.
el tema, las autoridades de la iglesia, el orden, cómo se fue estableciendo desde la conformación de los apóstoles, y ya hemos recorrido una parte interesante, Julián. Julián, también, por favor, para que nos des tus redes sociales y nosotros también podamos ir, porque tú haces ahí muy buenas reflexiones bíblicas. Adelante. Gracias, Carlos. Sí, tenemos nuestro canal de YouTube, que es Julián Musa, donde semanalmente estamos subiendo un contenido con la finalidad de poder traer orientación basado en la palabra de Dios, en temas diferentes, temas sociales, temas también que tienen que ver con defensa de la fe. Hemos puesto algunos cortos también de entrevistas que hemos tenido aquí contigo, Carlos, y pueden suscribirse a Julián Musa, que es, así se llama mi canal. Estamos en Twitter, en @pjulianmusa. Estamos para servirles. También les motivamos a que visiten a radioeternidad.com, que es la emisora donde somos, por la gracia de Dios, estamos como director, una emisora bíblica, cristocéntrica, llena de diferentes contenidos que también están para edificar a nuestras sociedades. Así que pueden visitarnos por ahí. Entonces, Carlos, estamos hablando ahora, algo que quiero resaltar del ministerio pastoral, es que el pastorado, estos requisitos que hemos visto, quienes en ese tiempo, recuerda que Pablo le dijo a Timoteo, que era un enviado por él, apostólico, un líder de la iglesia y que hizo una obra de pastorado también, le habló de que esos eran requisitos que tenía que ver en las personas, en los hermanos. Y a Tito le dijo algo también similar. ¿Qué nos habla eso? Eso nos habla, hay dos cosas aquí que quiero resaltar. Número uno, el pastorado es un llamado de Dios, es un don de Dios. Y número dos, debe de ser confirmado por medio de estos requisitos que vimos ahora por los líderes de la iglesia. O sea, en este caso, lamentablemente, el ministerio pastoral, muchas personas lo han cualquierizado. ¿En qué sentido? Hay personas que de repente pertenecen a una iglesia, se molestan con el liderazgo de esa iglesia, se van y levantan una iglesia. O sea, como si fuera poner un negocio en una esquina. Levantan una iglesia sin haber tenido un llamado al pastorado, sin que haya sido por razones justificadas esa confrontación con la iglesia, sino por razones egoístas, y se van y levantan una iglesia. Como que, o personas que de repente, yo he escuchado de personas que han tenido un negocio X y de repente deciden poner una iglesia, cambiar eso y de que son pastores. O a veces son cantantes de la música cristiana y de repente levantan una iglesia. O sea, para una persona ser pastor debe de contar con el respaldo de su iglesia local, de otros pastores que vean en ellos esos requerimientos. O sea, no es que yo soy, o sea, tiene que haber una iglesia, la persona debe de ese llamado debe de ser confirmado por su iglesia local. Nosotros no creemos, ni en la Biblia vemos eso de ser llanero solitario. Y quizá alguien me dirá, bueno, Julián, pero hay veces que hay gente que tienen que irse de una iglesia, porque en esa iglesia están predicando mala doctrina. Claro que sí, debe de irse, pero no abrir una iglesia, sino debe de formar parte de una congregación bíblica, y si tiene el llamado al pastorado, debe de contar con la anuencia de una iglesia que lo avale, y luego él ejerce su pastorado. No es poner una... Hay gente, Carlos, que han dividido iglesia y de repente abren una. O sea, no debe de ser, eso no es una forma correcta a la luz de la palabra. Esa no es una forma correcta a la luz de la palabra. O sea,
me voy a llevar a un grupito y voy a formar mi iglesia. No, la iglesia es del Señor y Dios ha establecido un orden. Váyase, si usted se siente mal en una congregación, váyase a otra, pero a desarrollar sus dones en esa iglesia. Y si usted tiene el llamado pastoral, al pastorado, Dios lo va a confirmar con su iglesia local. Entonces, eso es muy importante tenerlo claro, porque lamentablemente este es un ministerio que también muchos lo han cualquierizado. Y de repente tú ves, Carlos, que salen y los medios que son sensacionalistas y la mayoría de los medios de comunicación de nuestro país y de otros países están en contra del cristianismo, porque hay que decir la verdad, y están a favor de una agenda posmoderna, una agenda de libertinaje, una agenda que es atea en su fundamento, pues nos atacan a nosotros y ponen en grande cuando un individuo haciéndose llamar pastor lo encuentran en una cabaña con una menor. El pastor, que si yo qué, no, ese no es ningún pastor. La iglesia evangélica. Ajá. Lo hicieron todo. Ese tipo no es un pastor, eso es un lobo vestido de oveja. Es un tigre, un delincuente. Y aunque suene duro, pero es la verdad. Eso no es un pastor. Yo le acabo de mencionar los requisitos de un pastor. Eso es lo que tiene que tener un pastor. Entonces, no, que tal tipo en su iglesia tenía un lavado de dinero. El pastor fulano tenía un lavado en la iglesia. Es un delincuente, ese no es un pastor. Ese no tiene ni la P de pastor. O sea, cuando uno ve estos escándalos de personas que son supuestos pastores, tenemos que entender que esa gente no son pastores realmente, porque hay unos requisitos que yo acabo de mencionar que debe de tener esa persona. Si esa persona no tiene esos requisitos, pues no es un pastor. Entonces, eso sucede porque este ministerio se ha cualquierizado. Algo tan delicado, Carlos Veloz, porque yo te voy a decir una cosa, eso es sumamente delicado. Mira lo que dice la Biblia en Hebreos 13:17. Oye esto, que si mucha gente entendiera lo delicado que es decirse, hacerse, convertirse uno mismo en pastor, lo pensara 10 veces. Porque la Biblia dice en Hebreos 13:17, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta. Oye eso. O sea, el pastor tiene el compromiso delante de Dios de todas las almas de su iglesia. O sea, que no es un relajo. Entonces, muchas veces se tiene una mentalidad de empresa cuando se pone una iglesia. Y eso es peligroso, señores. Escuchen esto bien. Eso, usted tiene que estar muy convencido de que Dios lo está llamando a ser pastor, porque usted va a tener que dar cuenta de cada persona de su iglesia, de cómo usted lo pastoreó. Yo no estoy hablando bueno, si fulano hizo algo malo, eso es culpa del pastor. No, de cómo usted hizo su trabajo pastoral, de cómo usted lo ha dirigido. Ya él, si lo hizo mal, es su problema, pero que usted como pastor haya hecho todo lo posible por guiar a esta persona en el camino del Señor. Entonces, si mucha gente, entendiera a la luz de la Biblia la responsabilidad que hay en el ministerio pastoral, pidiera mucha confirmación antes de meterse en eso. O sea, no sé si está captando, Carlos, lo que te estoy tratando de decir. Claro, yo tengo varias preguntas porque lo que tú estás diciendo tiene mucho que ver en cómo uno que es un miembro de la iglesia se da cuenta si está en un lugar correcto. Porque también, como tú dices, como tú dices, Julián, por ejemplo, están los que tienen esa responsabilidad de velar, ¿verdad?, por la grey, por las almas que están, como dice el texto, pero también está la otra cara de la moneda. Están los que saben que no tienen el llamado pastoral y lo hacen por negocio. Que ellos saben que no son pastores, que ellos saben que no creen en eso, y montan un negocio engañando también a aquellos
que probablemente el Señor esté llamando. O sea, exacto, pero eso que tú dices me hace, ya para entrar a tus preguntas, pero no quiero dejar, Carlos, este texto que refuerza mucho lo que tú acabas de decir. Mira cuál es el mandato de un pastor. Dios le da un mandato al pastor. Y mira que dice Primera de Pedro 5 del 1 al 3. Ruego a los ancianos entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo. O sea, ruego a los pastores, que soy también participante. Ok, vamos a leerlo de nuevo, perdón, porque perdí un poquito ahí el hilo. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Aquí viene el mandato. Apacentar la grey de Dios que está entre vosotros. O sea, apacentar, aliméntenla, denle en el buen pasto al rebaño de Dios, a aquellos que Dios ha puesto en su cargo, cuidando de ella, sigue diciendo el texto. Apacentar la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, cuidando de ese pueblo, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Vamos a analizar un poco este versículo 2. Apacentar es alimentar el pueblo de Dios, cuidando de ese pueblo, no de manera medalaganaria, sino con buen ánimo, de voluntariamente. No cuidar de ella por ganancia, o sea, por beneficio de ellos, para sacarle el dinero a ellos, sino con buen ánimo. Y dice el versículo 3, no como teniendo señorío sobre lo que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. O sea, no como yo diciendo, bueno, ellos están bajo mi cargo, yo voy a hacer con ellos lo que yo quiera, sino siendo ejemplo. O sea, no por ganancia deshonesta, algo que tú mencionaste, no por buscar beneficios económicos. O sea, miren ahí el mandato del Señor a los pastores. Así es, así es. Entonces, bueno, Julián, vamos a la siguiente pausa, que será la última. Y yo quiero hacerte unas cuantas preguntas también, porque en el orden y en la conformación de los pastores y sus responsabilidades, pues uno tiene que tener bien claro el cómo uno va a detectar eso. Porque sí. esto es para los pastores, ¿verdad? Lo que dice la Biblia. Ahora, ¿cómo lo detectamos? Eso lo vamos a ver en algunas preguntas que te quiero hacer, cuando volvamos después de esta pausa en su espacio Fe y Razón. Hola hermanos y amigos, este es su programa Fe y Razón, un programa dedicado al análisis de temas históricos, científicos, filosóficos, teológicos, pero sobre todo fundamentados en la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Pueden suscribirse en nuestro canal Fe y Razón 34 en YouTube, nuestro canal de YouTube Fe y Razón 34. Darle a la campanita de notificaciones y así recibir todos los programas que hemos realizado para todos ustedes y que formen parte de la familia de Fe y Razón. También pueden contactarnos en Facebook en nuestra página Ciencia y Teología, nuestra página de Facebook Ciencia y Teología, y también contactarnos por WhatsApp al teléfono 829-602-7739. El teléfono 829-602-7739. Fe y Razón, un programa fundamentado en la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Bien, continuamos en su espacio Fe y Razón compartiendo con el licenciado Julián Musa. Y bueno, un tema interesante, complejo, un tema que puede incluso poner a cualquiera en expectativa, ¿verdad? Porque estamos hablando de lo que sería la responsabilidad de la iglesia, es decir, Cristo a la cabeza, pero dejando a los ancianos, que son los pastores, a cuidar la grey. O sea, una responsabilidad bastante grande que le deja el Señor a personas específicas. Y obviamente, antes de tus preguntas, Carlos, antes de tus preguntas, escúchame que te interrumpa, solamente decirle a los que están viendo el programa que el tema de los diáconos lo vamos a tener que hacer en el próximo programa. Claro, claro. Porque hemos querido escudriñar bien los pastores, y algo que quiero dejar bien establecido es
Los pastores en las iglesias tienen tres funciones fundamentales. Están para, número uno, alimentar el pueblo de Dios. Eso es con la enseñanza de la palabra. Número dos, dirigirlas, ser aquellos que guíen a los hermanos, que ayuden a los hermanos en su vida cristiana. Y número tres, a cuidarlos de los falsos, de los lobos vestidos de oveja, también velar por sus vidas, de sus situaciones, aquellas cosas que puedan estar pasando. O sea, alimentar, dirigir y cuidar el pueblo de Dios son las tres funciones básicas del ministerio pastoral. Bueno, y los pastores también delegan en los mismos diáconos, ya que eso va a ser para la próxima semana, responsabilidades para que le den seguimiento a los hermanos, porque los pastores, claro que sí, o sea, claro son muchos miembros en la iglesia y un solo pastor o quizás un equipo de pastores, pues el tiempo no les dé para todos, pero por lo menos delegan responsabilidades a los mismos hermanos con mayor tiempo y madurez en la fe. Eso también es válido. Julián. Y una iglesia sana tiene pluralidad de pastores, o sea, no es un solo pastor. Correcto. Para que los mismos pastores entre ellos se cuiden espiritualmente. Y así era también en el tiempo de los apóstoles, cuando estaban conformando, o sea, localidades tenían varios ancianos, pastores ahí dirigiendo los grupos que se estaban conformando en ese momento. Ahora, Julián, tú mencionaste algo importante, que es esas características que tiene que tener el pastor, marido de una sola mujer, no dado al vino, y también tener una buena imagen ante la sociedad, todo eso, muy bien. Sin embargo, cualquiera pudiera decir en la iglesia, pero fíjate, yo cumplo con todos esos requisitos. Esta decisión de ser pastor es un llamado del Señor a la persona, que es obvio que tiene que tener un llamado, o tiene que pasar por un proceso en la iglesia en donde se diga, sí, usted tiene las actitudes para ser pastor. O es que yo, por ejemplo, puedo decir, mira, yo cumplo con todos esos requisitos, yo quiero ser pastor. O sea, el deseo sale de la persona y que se lo comunique a los demás pastores y haya un proceso para que los demás lo avalen, o simplemente esa persona sintió el llamado y dice, bueno, aunque no me reconozcan esto, yo siento ese llamado, cumplo los requisitos y voy a montar una iglesia. Esa es una muy buena pregunta tuya, Carlos, porque realmente hay un llamado de Dios, es el llamado de Dios, uno lo siente en su ser, o sea, ahora bien, eso debe de ser confirmado por los pastores de la iglesia, por el liderazgo de la congregación, que deben de mirar si esta persona tiene estos requisitos. O sea, el llamado es algo personal que la persona puede, lo siente en su interior, y por eso dice que el que desea ser pastor desea un cargo honorable, desea buena cosa, o sea, desearlo es un paso donde uno puede entender que Dios lo está impulsando a uno hacia ese ministerio. Definitivamente hay algo personal que Dios trata en el corazón. Ahora bien, eso debe de ser confirmado a través de mirar estos requerimientos. Y ese es un trabajo ya que el liderazgo de la iglesia debe de hacer. O sea, una cualidad, si nosotros nos fijamos, todos esos requisitos que dice del ministerio pastoral realmente son, excepto uno, requisito que todo cristiano debe de tener. O sea, es un requisito a una vida de santidad. Ahora claro, bien, pero por eso te hice la pregunta, porque estamos llamados a tener esos requisitos también, aunque se dice también en el texto que cuando se menciona que el pastor no debe ser dado al vino y el diácono a no mucho vino, bueno, hay como que hay una pequeñita diferenciación, ¿verdad? Sí, o sea, hay algunos puntos ahí que pudiéramos decir que van más allá, porque habla de no, en sí lo que habla el texto es de no emborracharse, y ninguno nos podemos emborrachar porque eso es pecado, pero hay un requisito que es fundamental
dentro para el ministerio pastoral. Y es ese que está ahí en Primera de Timoteo 3:1, bueno, en los dos textos está, que dice que tiene que ser apto para enseñar. O sea, ese requisito es, digamos que hace una diferencia muy fuerte. O sea, el pastor, aparte de todas esas características que debe de tener, que reflejan una vida en santidad y de madurez espiritual, claro está, está esto de ser apto para enseñar, o sea, tener la capacidad de enseñar correctamente la palabra. Y eso es un requerimiento fundamental en este ministerio. Entonces, es un llamado, respondiendo y haciendo, y digamos que sintetizando lo que acabo de decir, la persona puede sentir debe de sentir ese llamado, claro que sí, pero eso debe de ser confirmado por su iglesia local. Porque a veces uno puede sentir algo y no es un llamado de Dios, sino es una emoción. Entonces, la iglesia está, los líderes nuestros están para ayudarnos a entender qué es lo que estamos sintiendo, porque a veces, Carlos, uno puede pensar algo y uno tener un sentimiento, pero no es un llamado de Dios, es algo emocional. Pero, y luego, pues uno se da cuenta y uno dice, ah, no, esto no, Dios me quiere haciendo esta cosa. Yo pensaba, porque nosotros podemos pasar por ese tipo de situación. Entonces, la iglesia tiene que avalar. También o sea, esto es una recomendación personal, no es por la palabra, pero viendo los requisitos que dice y también por la responsabilidad del ministerio pastoral. La Biblia habla de que tiene que ser un hombre casado, o sea, hay personas que son solteros y están dirigiendo la Grey, pero yo no tengo una base bíblica para decir que esto está mal. Ahora bien, yo recomendaría que una persona para ejercer el ministerio pastoral debe de ser una persona, como dice esos requisitos, marido de una mujer. Porque hay un sinnúmero de situaciones que va a tener que trabajar que pudieran ponerlo en riesgo. O sea, que tienen que ver ya con el trato con el sexo opuesto, con las mujeres. O sea, una esposa de un pastor ayuda mucho en eso de poder aconsejar mujeres y demás. Puede ser más expuesto al peligro de la inmoralidad sexual un hombre soltero. En mi caso personal, considero que eso es algo que se debe de tomar en cuenta, que el pastor esté casado, porque eso es lo que dice ahí. Pero es que Ahora bien, yo no puedo... es que lo que dice las escrituras, Julián, no es que no hay aval bíblico, hay un aval bíblico, porque si nos vamos a guiar de la sola escritura, su orden y la petición que se hace en ella, si me dice que sea marido de una sola mujer, automáticamente ya queda cotejado esa característica, es decir, ese requisito. Aquí dice marido de una sola mujer, no soltero que va a tener una. No dice, y no, soltero que va a tener que debe tener una sola mujer. Yo te lo digo, ¿tú sabes por qué? Porque hay casos, situaciones que se dan donde el divorcio. Quizás no, yo te lo digo porque hay situaciones que se dan, por ejemplo, de misioneros en lugares, en tierras peligrosas, donde se empieza un proyecto de iglesia, donde quizás ese hombre no está casado, pero empieza a cuidar de esa grey, empieza a trabajar con esa grey, empieza a ejercer el pastorado con esa grey y no está casado, pero no es por falta de diligencia, sino porque está en la obra del Señor y quizás tiene que fungir como pastor en un momento determinado. Muy buen punto. Entonces, por eso es que yo te lo digo, porque o sea, son casos que se dan en muchas ocasiones y son hombres de Dios, hombres fieles. El texto puede ser abarcativo también, puede ser que se le esté diciendo, aún se ejerce el pastorado, que debe ser marido de una sola mujer. O sea, puede ser que sea abarcativo el texto. Por eso es una buena reflexión, claro. Por eso te digo, y ahí entro, digo, ahí hablando de eso, pongo lo que es mi opinión personal, porque por lo que te acabo de decir, pero o sea,
lo más recomendable es que sea una persona que tenga su esposa, pero hasta ahora, de lo que conozco en la palabra, no puedo decir que sería pecaminoso que un hombre soltero en algún momento determinado sea llamado por Dios para ejercer ese ministerio en alguna condición. ¿Tú ves? Una Entonces, última por eso pregunta, Julián, lo porque dejo ahí. ya se está acabando el tiempo. Esto es importante y bueno, espero que sea breve, pero creo que es importante. En las iglesias, nosotros pudiéramos ver a un pastor que cumple todos los requisitos, pero muchos de estos requisitos, Julián, no son detectados a simple vista. Es decir, hay muchas cosas que son de la vida personal del pastor y que es el pastor con Dios, no con la congregación. ¿Cómo uno pudiera detectar que un pastor esté correcto en estas cosas que nosotros mismos no sería tan simples de ver, como la vida del hogar? Porque sabemos que ha habido casos de pastores que hasta se han divorciado, han tenido una vida desastrosa, incluso han engañado a sus esposas y aún se llega a saber, sigue siendo pastor. ¿Cómo uno puede cuidarse de eso? Bueno, la Biblia dice que no puede caer en descrédito con los de afuera. Inmediatamente un pastor cae en descrédito con los de afuera, eso es, ya no puede ejercer el ministerio pastoral, bíblicamente hablando. O sea, si cayó en descrédito con los de afuera por pecados como lo que tú acabas de mencionar, es una persona que no puede ejercer este ministerio, porque ese ministerio claramente lo vemos en los textos que nosotros estuvimos conversando. Dios es experto, Carlos, en sacar a la luz lo oculto. Dios es experto en hacer eso. Y muchas veces en iglesias donde se da eso, donde, por ejemplo, un llamado pastor cae en pecado sexual y de repente él toma una disciplina él mismo y después vuelve otra vez a pastorear. Estamos hablando de iglesias que no son, o sea, iglesias que están siendo dirigidas por una persona que no tiene un llamado realmente al pastorado. Bien, Julián, bueno, interesantísimo el tema de hoy. Eso nos va a ayudar mucho y nos va a guiarnos a discernirnos por la palabra, a tener el discernimiento, perdón, de la palabra de Dios para poder entender cómo se conforma la jerarquía, el orden, las autoridades de la iglesia. Yo creo que quizá en otro programa podemos seguir ampliando más sobre esto, Julián. Hay muchas preguntas que uno pudiera hacer. Vamos a pasar entonces en la próxima semana a hablar un poquito del diaconado en la iglesia. Y bueno, a los hermanos y amigos que han estado sintonizándonos como siempre, deseándoles que el Señor nos permita reunirnos una vez más y también que les dé muchas bendiciones tanto a ustedes como a sus familiares. Hasta la próxima.